Observatorium La Palma mengalami perbaikan yang akan melindunginya dari debu vulkanik. Sementara gunung berapi Cumbre Vieja terus menghancurkan pulau itu. La primera medida es cerrar los telescopios cuando hay riesgo de ceniza en el observatorio. Pero hay telescopios que no tienen esa protección, ya los veremos después y ahí veremos en detalle cómo se protegen, porque son telescopios que están diseñados para trabajar a la intemperie. Polusi cahaya minimal di wilayah La Palma menjadikan tempat yang ideal untuk pengamatan astronomi. Namun, observatorium terletak 16 km dari lokasi letusan. Las consecuencias son que esta ceniza va a caer sobre nuestras estructuras. La estructura mecánica, nosotros no estamos protegidos por una cúpula como los telescopios ópticos, y entonces pues nos afecta tanto a los motores, a las cadenas, a los engranajes, y entonces todo esto no permite que nosotros podamos operar en las noches. Y hemos debido improvisar un poco algunos tipos de protecciones, que el telescopio no está hecho para ser protegido en esta manera porque es muy robusto de todas formas, pero hemos debido cubrir las partes más delicadas y sobre todo las partes donde tienen grasa, los engranajes y todo eso, con películas plásticas, con bolsa, y tratar de sostenerlo lo mejor posible porque por los vientos también que recibimos aquí en esta zona.